Los derechos de los nazis. Miren, les voy a decir cuál es la diferencia fundamental entre un autoritario y un demócrata. El autoritario puede ser nazi, como Santiago Abascal, o puede ser de la extrema izquierda revolucionaria que quiere la dictadura del proletariado, que como decía Pablo Iglesias, es la forma más acabada de la democracia. En el mundo de ellos, yo no tengo lugar. En el mundo de ellos, un demócrata, a favor de la libertad, a favor de la justicia, a favor de la dignidad, no tiene lugar porque a su sola posición pone en tela de juicio la existencia de la tiranía, de la dictadura, del autoritarismo. Entonces, en mi mundo, Abascal tiene derecho a existir y tiene derecho a hacer una serie de cosas. En su mundo yo no tendré esos derechos. Entonces, la gente pregunta muchas veces, decían, ¿deben ilegalizarse partidos de ultraderecha? Pues depende. Te voy a decir. En mi mundo, y en un mundo democrático razonable, los nazis tienen derecho a creer en cosas asquerosas. Tienen derecho a creer que hay razas inferiores, porque hay razas, luego tienen derecho a creer que hay razas inferiores, luego tienen derecho a creer que ellos son superiores. Uno tiene derecho a reírse de ese tipo de concepciones. Tienen derecho a creer que quizás habría que eliminar un montón de gente en este mundo. Tienen derecho a pensarlo. Y yo estoy dispuesto a reconocerles y defender ese derecho. A garantizarles el derecho a pensar cosas horribles y a odiar a un montón de gente, incluido yo. Y yo lucharé por su derecho a pensar esas cosas horribles y a sentir ese odio profundo. No tienen derecho a actuar respecto de esas ideas, ni respecto de ese odio. No tienen derecho a decirles a otras personas que hay que golpear a otros o golpearlos ellos mismos. No tienen derecho a insultar a gente por la calle debido a sus ideas. No tienen derecho a tratar de destruir el sistema democrático que les permite existir. No tienen derecho a actuar y sí tienen derecho a opinar. Esa es la libre expresión. La libre expresión no es te voy a romper la cara. Eso no es un ejercicio de la libre expresión. Eso es una amenaza y está tipificada como un delito. O voy a fusilar a todos los inmigrantes. Eso no está considerado como libre expresión, sino como una amenaza y una expresión de odio que puede fácilmente motivar a que otras personas actúen en consecuencia. Y para evitar que, que esas personas actúen en consecuencia, se evita a través de la existencia de leyes que impiden ciertos tipos de expresión que no están protegidos por la libre expresión. Iker Jiménez tiene derecho a decir lo que quiera y a invitar tertulianos fascistas, nazis y de lo peor a sus programas. Pero si YouTube le quita su canal, no lo está censurando, está ejerciendo su derecho como empresa. Si 4 mañana le quita sus 2 programas, 4 está ejerciendo sus derechos como empresa. El derecho a decir barbaridades lo sigue teniendo, simplemente que no lo puede ejercer en ciertos espacios que pertenecen a empresas privadas, a dueños que deciden qué se hace o no. Yo he firmado un contrato para estar aquí, con YouTube. Yo tengo un contrato con YouTube, y si yo infrinjo las bases de ese contrato, es razonable que YouTube desde que me desmonetice cosas que luego tengo que pelear para que las remoneticen, generalmente con éxito, hasta que me puede cerrar el canal. ¿Por qué? Porque sí, porque yo dije que podían. Porque Iker Jiménez dijo que podían. Mi derecho a hablar no es la obligación de nadie a darme plataforma. Mi derecho a hablar es mi derecho a hablar en la calle sin que la policía me rompa la cara. Si tú propones romperle la cara a los que hablan de cierta manera o derrocar al gobierno, a un gobierno legítima y democráticamente constituido, tú no estás ejerciendo tu libre expresión.
Por lo demás, tienes todo el derecho del mundo de hablar. Los nazis tienen derechos. Yo les garantizo sus derechos, nuestra democracia les garantiza sus derechos, y esa es una de las fortalezas de nuestra democracia, que puede existir gente como Iker Jiménez, o como Santiago Abascal, o como Pedro Baños, o como Rubén Gisbert. Pero lo que confunden muchas veces es la idea de que esto implica la obligación de darte plataforma. Y me pasa aquí en este mismo canal. Yo borro muchos comentarios. ¡Ay, me está censurando! No, la censura la puede ejercer el gobierno. Si tú dices algo que al gobierno no le gusta y te rompen la cara o te meten a la cárcel o te multan por decir cosas que son solamente tu opinión, no son amenazas, no son invitaciones a la violencia, no son mentiras, no son falsedades, no estás infringiendo la privacidad ni la intimidad de nadie. Si el gobierno te pega por hacerlo, entonces te está censurando. Pero yo no puedo censurar a nadie, porque yo soy solo un canal. Lo que sí puedo hacer es decir, mira, esta es mi casa, y aquí no te dejo hablar. Y te echo de mi casa. Puedes venir a hablar, puedes venir a participar en los comentarios o en el chat de aquí, pero si te pasas de cierta raya, te saco, porque aquí yo tengo mis reglas. Es mi canal. Entendido eso, a ver si es más fácil que se entienda por qué. La libertad de expresión no tiene nada que ver con el hecho de que empresas privadas o incluso gobiernos no te permitan decir ciertas cosas o no te den plataforma para decirlos. Este es mi canal donde se dice lo que yo creo que se debe decir. Tú tienes todo el derecho del mundo de decir lo que quieres en tu canal. Y ahí es donde se han equivocado o manipulan la idea de la libre expresión mendazmente, tanto en este caso Iker Jiménez como Milei, en su idea de que se puede usar abusivamente la ley para proteger a niñas. ¿Puede quitarle a alguien su libre expresión? ¿Libre expresión de qué? Libre expresión de decir cosas brutales, insensibles y ofensivas y agresivas y amenazantes a niñas menores de edad. ¿Qué libertad estás defendiendo? La libertad siempre tiene límites. Cuando no tiene límites, el que tiene la libertad sin límites infringe la libertad de todos los demás.